Hola, bienvenidos a mi canal. Para el día de hoy voy a realizar un dulce de tamarinda o tamarindo. Los ingredientes a utilizar son 400 mililitros de leche, 450 gramos de azúcar, 3 bolsitas de tamarindo que ya vienen peladas. Las 3 equivalen a 350 gramos. Ya vienen peladas. Para empezar, voy a poner a cocinar el tamarindo. Acompáñenme para que sigan mirando cómo se hace este delicioso dulce. Hay personas que le dicen tamarinda, otros tamarindo. Entonces, díganme ustedes cómo la conocen, como tamarindo o como tamarinda. Si ustedes no encuentran así el tamarindo, pues también lo pueden comprar que viene con cáscara, pero así se nos facilita más. Entonces solamente hay que quitarle ahora es la pepa, la semilla que trae por dentro, pero es un poquito como difícil para quitársela así. Entonces la voy a poner a cocinar. Voy a hacer como especie de un almíbar y ahí le saco la semilla. ¿Por qué? Porque como el tamarindo es una fruta ácida, se puede cortar con la leche. Entonces, para que no se corte, toda fruta ácida hay que primero cocinarla con el azúcar, hacer como especie de un almíbar para que no se me vaya a cortar. Es muy delicioso el dulce de tamarindo con leche. Y así la voy pelando toda. Bueno, miren, esta es la fruta del tamarindo, la semilla que trae el tamarindo por dentro. Ahora le voy a echar agua para hacer el almíbar. Como es poquita cantidad, entonces voy a echarle poquita cantidad de agua. Voy a echarle una parte del azúcar, porque a mí me gusta ir midiendo el punto dulce, porque no me gustan los dulces, a pesar que se llaman dulces, no me parece que un dulce muy dulce es empalagoso. Se le echa la suficiente dulce por lo que es ácida, para evitar que se nos vaya a cortar. Ahora la vamos a colocar en la estufa. La vamos a colocar acá y la vamos a estar meneando, revolviéndola. En el transcurso miro si le echo el resto de azúcar. La cantidad ideal es esa. La vamos a poner aquí en la estufa y la vamos revolviendo. Para no hacer el video tan largo, yo le voy mostrando a medida que vamos avanzando. Miren, ya está hirviendo. Voy a dejarlo que hierva un poquito más, lo dejo reposar y lo voy a licuar. ¿Por qué lo voy a licuar? Para poder sacarle las semillas. Lo licuo y lo cuelo. Entonces lo dejo un poquito más para sacarle bien el extracto de la tamarinda. Bueno, voy a apagarlo un rato para que se repose y lo llevo a licuar. Miren, así está quedando, pero lo debo licuar para poder sacarle la semilla. Vamos a apagarlo. Aquí lo voy a licuar.
Todavía está caliente, pero necesito licuarlo así porque después se me pone, como tiene azúcar, mucha azúcar, entonces se me va a poner cristalizado. Entonces voy a licuarlo de una vez. Bueno, ya lo apagué. Vamos a colarlo ahora para volverlo a llevar a la estufa. Miren cómo queda. Pero necesito sacarle las semillas. Aquí nos demoramos un poquito en esto, porque hay que tratar de que todo nos pase por el colador menos la semilla. Y me estoy ayudando con un poquito de agua. Un poquito de agua para que pase más rápido. Miren qué está pasando, miren. Es una mínima cosita de agua. Bueno, mire, así quedó, ya lo hemos colado. Ahora lo volvemos a llevar a la estufa. Le termino de echar el azúcar que falta. La dejamos un ratico y le echamos la leche. La leche que usen pueden ser la de bolsa, la de cantina, la leche que ustedes quieran. Y si gustan dejarlo así, también lo pueden dejar sin leche. Miren, sin leche también es delicioso. Parece una jalea, miren. Aquí le voy echando la leche y voy revolviendo. Y le terminamos de echar la leche. Si ustedes quieren echarle canela o clavo de olor, pueden hacerlo. O si quieren echar algún saborizante. A mí me gusta así, porque es delicioso sentir el sabor a la tamarinda. Y hay que seguir revolviendo para que no se nos vaya a pegar, hasta que él vaya evaporando y esté. Bueno, miremos cómo va el dulce de tamarinda o tamarindo. No se cortó, ¿sí ven? No se ha cortado. Huele
a delicioso. Lo único es que hay que estar muy pendiente porque brinca mucho, o sea, mire, se hacen los volcancitos y eso lo puede uno quemar, o sea, tener mucha precaución, estar revolviéndolo pero un poquito como alejado. Mire, brinca mucho, pero es delicioso, mire. Y si ustedes quieren que quede más sabroso este dulce de tamarinda o tamarindo, le echan coco rallado y es deliciosísimo. Dulce de tamarindo con coco. Miren lo delicioso que se ve. La clave está en hacerlo todo con azúcar antes de echarle la leche y cuando se le echa la leche revolver constantemente rapidito. Bueno, ya el dulce va estando, miren, ya se está haciendo los volcancitos cada vez más. Cuando uno revuelve, se abre ya el caldero. Y le vamos a hacer la prueba de la cuchara. La hacemos así y queda, no se pega. No lo hice con el dedo porque está muy caliente. Bueno, lo voy a apagar y lo dejo reposar para deleitarlo. Meterlo en la nevera y deleitarlo. Mire cómo quedó de delicioso este dulce. No se cortó. Huele rico, sabe a rico. Si a ustedes les gustaría echarle vainilla, pues le pueden echar la vainilla. Si ustedes quieren, le pueden echar vainilla si es del agrado de ustedes. También queda bueno.